el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Vamos de lleno a la palabra de Dios, al primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 17. Cuando lo tengas decimos, amén. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Aquí estamos viendo que Dios a Abraham no solamente le está prometiendo una bendición, sino una multiplicación. Le dice, multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos de aquí sabemos que nuestro Dios es un Dios de multiplicación? Amén. Diga amén con mayor convicción. Es un Dios de multiplicación. Vamos ahora a Hechos, al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, a partir del verso 14. Hablando de la primera iglesia, de la iglesia que nos debe servir como modelo, la iglesia que recibió en Pentecostés el Espíritu Santo y que tuvo una forma de operar, la cual nosotros debemos de emular, porque este es el modelo de iglesia que deberíamos de seguir, y se nos revela algo en Hechos 5:14. Dice, alababan a Dios, como acabamos de terminar de alabar a Dios, dice, y eran estimados por todo el pueblo, y cada día el Señor sumaba al grupo los que iban a ser salvos. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es un Dios de suma? Amén. Gloria a Dios. Y se nos revela además que Él es quien te sumó a la iglesia. Tú llegaste aquí por voluntad de Dios. Quizá vienes de visita, pero perteneces a una iglesia local. Dios te sumó a esa iglesia local. Bueno, ahora vamos a Lucas, capítulo 12, verso 51, donde nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: ¿creen que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. ¿Quién sabe que nuestro Dios es también un Dios de división? Ahí ya no hay tanto amén, ¿verdad? No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que se nos predique que Dios es un Dios que también divide. Multiplica, suma y divide como buen matemático. Y en la Biblia está lleno de ilustraciones de Dios dividiendo las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, los salvos de los americanistas. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué Dios divide? ¿Qué llevaría a Dios a dividir? Fíjate las verdades espirituales en el Génesis, que vamos a Génesis capítulo 1. Sí, yo esto lo he dicho siempre. Cuando queramos entender un tema, vámonos a la primera porción de la Escritura donde aparece, porque ahí está el fundamento. En este caso el libro de Génesis, por eso es un libro tan importante. Génesis capítulo 1, a partir del verso 6. Muy conocido. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dice? Divida las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y dividió las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios dividió en el Génesis para traer orden. Recuerden que la Biblia se nos deja saber que la tierra estaba desordenada y vacía. El Génesis en realidad no es el principio de todas las cosas. Mucha gente piensa equivocadamente que es el principio de todo. No, ya había varias cosas. Estaba la tierra, ya había agua, ya había desorden, cuando Dios es un Dios de orden. En realidad el Génesis es el principio de la cadena de eventos que va a dar lugar a la creación del hombre. Pero está lleno de verdades espirituales. Entonces, ya alguien había puesto desorden en la tierra. Ya alguien la había sumido en tinieblas. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. ¿Y qué hace? Va a dividir. La división es parte del orden de Dios.
Hay ocasiones donde Dios no requiere multiplicar, no requiere sumar, necesita dividir para que exista orden en nuestra vida. Y no solamente, vamos a otra división de aguas en la Escritura. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Y esa división para qué sirvió? Para traer liberación al pueblo. Dios trae liberación a su pueblo, a algunas personas, por medio de la división. Una división, por supuesto, originada de la mano de Dios, no de la mano del hombre ni de origen satánico, sino por Dios mismo. Cuando Dios divide es porque necesita traer orden a tu vida o traer liberación. Eso nos enseña el Génesis. Entonces hemos visto ya que Dios multiplica, hemos visto ya que Dios suma, hemos visto ya que Dios divide. ¿Qué operación aritmética nos falta? La resta. Dios resta también. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 a partir del verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le revela a Pedro que ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado. De aquí hay que entender a qué se refiere con esa zarandeada. Está usando una ilustración agrícola. El trigo, para poder terminar puro, pasaba por varios procesos. Y el último era ser zarandeado, que era ser agitado fuertemente para que se le cayera al trigo impurezas que trae pegadas, cáscara, parte que era quizá originalmente parte de, pero no era la pureza que se requería. Entonces necesitaba ser zarandeado. Y Dios le dice Dios le da permiso a Satanás. Satanás cree que está haciendo su obra sin saber que terminaría siendo obra de Dios, porque lo que Dios permite para un hijo siempre va a ser para bien. Siempre. Y en este caso le dice: ¿qué crees, Pedro? Te tengo una noticia. El Satanás está pedido para ser zarandeado. Dice, pero yo he orado. Pero dijo, para que no seas zarandeado, no, para que tu fe no falte. Yo creo que cuando pero yo he orado, digo, pero no oró para que no fuera zarandeado, era necesario. Y en esas zarandeadas hay pérdida, hay resta. Y lo que Dios dice es, no falte tu fe. Y nosotros estamos acostumbrados a celebrar la multiplicación de Dios. Pero nos cuesta mucho trabajo cuando Dios resta. Aceptamos la multiplicación de Dios, aceptamos la bendición de Dios, pero cuando Dios divide, cuando Dios resta, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y no entendemos que en las matemáticas de Dios, que Él es el creador de las matemáticas, el matemático de matemáticos, todas estas operaciones son necesarias. De otra manera, la aritmética estaría incompleta. Toda multiplicación de Dios, toda división de Dios, toda suma de Dios y toda resta de Dios tienen un propósito. De acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Job lo entendió, por eso Job va a decir en el capítulo 1, verso 21, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Dios que multiplica y bendito sea el nombre del Dios que resta. ¿Por qué? Porque son el mismo Dios. Y es igual de bueno cuando multiplica que cuando resta. Cuando suma que cuando divide. El problema con la resta es que la resta duele. Porque la resta la interpretamos como una pérdida. La multiplicación no, la multiplicación es una ganancia. La suma es una ganancia. La división, bueno, yo lo mío, tú lo tuyo. Esto aquí, esto allá. Pero la resta la interpretamos como una pérdida. Pero en Dios no es así. Yo ya les he contado en otras ocasiones esta extraordinaria historia
de un enorme bloque de granito que un escultor trató de hacer una obra y la malogró, agrietó de hecho el bloque y mejor lo dejaron ahí en exhibición sin usar porque era algo muy difícil y muy caro. Y llegó otro escultor diferente que todo el mundo conocemos, que se llamó Miguel Ángel, y él dijo, yo quiero ese bloque. Y de ahí va a crear su obra maestra, el David de Miguel Ángel, que sigue impresionando y sigue haciendo que se nos corte el aliento de ver esa maravilla. Y cuentan que en una ocasión le dijeron, pero ¿cómo lograste esto? ¿Cómo pudiste hacer eso? Dijo, yo lo único que hice fue quitarle al bloque lo que le sobraba. El David siempre estuvo ahí estaba adentro. Yo lo que hice fue quitar lo que sobraba para que se revelara el David. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos quita lo que sobra para que se revele la obra maestra que quiere hacer en nosotros. ¿Que sabes cuál es? Moldear a su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Te imaginas lo que se nos tiene que quitar? Y nosotros, ¿qué queremos siempre? Que Dios nos suma. Le pedimos a Dios que nos dé. Señor, dame. Señor, súmame. Señor, multiplícame. Con esa idea tenemos. En lugar de decirle, Señor, quítame. Réstame aquello que me impide parecerme más a tu Hijo Jesucristo. Nos han engañado con esta idea de que Dios únicamente multiplica y que únicamente suma. Ciertamente multiplica, ciertamente suma. Pero hay ocasiones donde es menester que divida y que reste. Por eso no debemos de tenerle temor a la resta si es que estamos en manos de Dios. Si es Dios quien nos está moldeando, vamos a tener que ser cinceleados. Y el cincel duele. Es pérdida, es doloroso. Hemos estado mucho tiempo aferrados a ciertas cosas que necesitan ser eliminadas de nuestra vida. Pero siempre que Dios reste, debes de saber que los números le terminan siempre en positivo para sus hijos. Dios es el único matemático que puede hacer eso. Restar y que los números resuelten en números positivos. Dios es el único que puede multiplicar por 0 y salir ganando. Dice la Escritura que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Puede multiplicar por 0, porque su voluntad, volvemos a lo mismo, lo conocemos muy bien, es buena, agradable y perfecta. Por eso no tema la resta. Estamos llenos en la Biblia de historias de personas que pasaron por la resta sin perder la fe. José es uno de ellos. José vivió la suma, vivió la multiplicación, el favor de Dios, el favor de su padre, y de repente entró en una etapa de resta sin haber hecho él algo malo. Porque aquí no estamos hablando de las ocasiones en las que Dios nos tiene que disciplinar. Que por cierto, aún en esa circunstancia donde tenemos que ser disciplinados por Dios, dice la Biblia que seamos dichosos, porque Dios disciplina a quien toma por hijo. Y tiene el mismo fin. Pero aquí ni siquiera estoy hablando cuando por desobediencia, por incredulidad, por Dios nos disciplina. No, estoy hablando cuando estamos en el camino del Señor y de repente viene un tiempo de resta y dices, ¿por qué? Fue lo que pasó con José. La Biblia no nos dice que él haya hecho algo inapropiado o haya tomado una mala decisión. Y de repente se encuentra en un pozo, es llevado a Egipto, es encarcelado. Pero si no hubiera sido por toda esa cadena de eventos donde aparentemente él estaba perdiendo, no hubiera sido colocado en el lugar de honra y de poder por el cual sería usado por Dios para salvar a todo su pueblo. Y él nunca dejó de soñar los sueños de Dios, aún en prisión, aún en la injusticia. Siempre soñó los sueños de Dios y los vio cumplidos. Sin esas pérdidas jamás habría llegado al lugar. José va a decir, todo lo que ustedes quisieron hacerme para mal, todo lo que Dios permitió que aparentemente era una resta, lo revirtió. Lo terminó usando para bien. A Dios las restas siempre le salen en números positivos. Así que Dios multiplica
Dios suma, Dios divide, Dios resta. Y ahora voy a ver otro aspecto de parte de Dios que es todavía menos conocido y menos predicado que el Dios que divide y que el Dios que resta. Y es el Dios que se esconde. Vamos a la escritura. Isaías, capítulo 45, verso 15. Isaías 45, 15. Cuando lo tengas decimos, amén. Creo que nadie lo tiene todavía. ¿Lo tenemos? Bueno, yo aquí los espero. Creo que nada más van a poder verlo los que tienen la Biblia en papel y tinta. ¿No? ¿Si está en el QR? ¿No? Bueno, eso les pasa por no traer su Biblia. Isaías 45, 15. Pongan mucha atención porque esto es una revelación. Dice, verdaderamente, tú eres Dios que ¿qué? Que te ocultas. Dios invisible. Eres Dios que te ocultas. Dios de Israel que salvas. Hay muchos sermones que hablan del Dios que responde, pero muy pocos que hablan del Dios que se esconde. Y la Biblia dice, verdaderamente Dios es un Dios que se esconde. Y si somos honestos, nos daremos cuenta que aunque se predique mucho y que incluso no lo hayamos pensado, es muy claro que nuestro Dios es un Dios elusivo. Es elusivo. Está presente, pero no está claramente, tangiblemente presente. Nos habla, pero tampoco nos habla como nosotros quisiéramos. Y a veces quizá le has dicho, Señor, háblame. Y yo lo he hecho, yo no sé qué hacer. ¿No me puedes hablar un poquito con mayor claridad? O sea, háblame y yo obedezco. Pero háblame desde el cielo, háblame con una voz audible. Este es un argumento, por cierto, que usan mucho los ateos, que dicen, a ver, si Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda, ¿por qué no se revela? ¿Por qué no se aparece? Y dices, oye, pues sí es cierto. Si Dios apareciera en toda su gloria, en toda su majestad, pues cualquiera se convertiría. En una ocasión, los fariseos le dijeron a Jesús, haznos un milagro y creemos. Y Jesús le dijo, la generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada. No les voy a hacer milagro, salvo la señal de Jonás, que voy a resucitar. Pero si lo pensamos un poco, dices, pero ¿por qué no les hiciste un milagro? Viniste a la tierra para salvar a todos y te están pidiendo un milagro. Caramba, haz el milagro y creen en ti. ¿Por qué Dios no lo hace? Yo les voy a decir por qué no lo hace. Porque si Dios se presenta, una de las razones por las cuales no lo hace, si Dios se presentara en toda su majestad, en toda su belleza, en toda su gloria, que es inconcebible para nosotros, sería irresistible seguirlo. Dios es tan bello, es tan hermoso, es tan glorioso, que sería irresistible. ¿Nunca has visto un pastel así irresistible? Que no te puedes aguantar. De los que bajas a la 1 de la mañana a echarte la rebanada. ¿Sí? Pero te puedes resistir, te huele delicioso, sabe delicioso, no te puedes resistir. Bueno, Dios sería irresistible. Y eso sería un problema. ¿Por qué? Porque atentaría directamente con nuestro libre albedrío. Ya nos veríamos obligados en un sentido ante su majestad de aceptarlo. Y ese no es el tipo de relación que Él quiere tener contigo. La Biblia nos deja saber que Dios es. ¿Qué es Dios? Dice Juan, Dios es amor. Y si Dios es amor, el tipo de relación que quiere tener contigo es por medio del vínculo del amor. Cualquier otro vínculo no es el que Dios quiere. Él podría aparecer si todo el mundo se rendiría a sus pies. Él podría obligarte a aceptarlo. Pero no es lo que Él quiere. Por eso se oculta. Se muestra en la naturaleza. Se muestra en su palabra. Se revela de muchas maneras. Pero de alguna manera velado. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Porque conocer a Cristo es amarlo. Es amarlo. Él quiere que lo conozcamos. Es la relación que Él quiere tener con nosotros. Por eso es que se vela. Por eso es que nos habla por medio de su palabra, por medio de una predicación,
por medio del consejo de alguien en Cristo, y no se nos aparece con palabra totalmente manifestada. ¿Por qué? Porque quiere que lo busquemos. Quiere que lo conozcamos, y por eso tampoco es un Dios milagrero. Porque no quiere tener una relación contigo por lo que Él da. A Jesús lo seguían muchedumbres, pero no todo el mundo lo seguía por las razones correctas. La mayoría quería ver milagros, la mayoría quería ver multiplicaciones, y ahí estaban mientras hubo multiplicaciones, y Jesús lo sabía. Por eso en muchas ocasiones hacía milagros, tenía estas actitudes que aparentemente son desconcertantes, pero ahora las entendemos, que hacía un milagro y le decía, pero no le platiques a nadie que hizo un milagro. ¿Pero por qué no? Si lo platico, más gente va a llegar a ti. No, yo no quiero a la gente que llegue a mí por lo que yo les puedo ofrecer, sino por quién soy y por cómo los amo. Y para eso me tienen que conocer, y para conocerme tienen que conocer mi palabra, y para que conozcan mi palabra va a tener que haber quien les predique. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios actúa como actúa. No quiere que lo amemos por sus milagros. En una ocasión, mientras hubo milagros, mientras hubo panes, mientras hubo peces, mientras había ciegos que volvían a ver, paralíticos que volvían a caminar, las muchedumbres se agolpaban. En una ocasión dijo algo que no les gustó y lo abandonaron todos. Y todavía voltea con sus discípulos, que eran los únicos que le quedaban. Dice, ustedes también se van a ir. Ahora que no hay multiplicación, ahora que resto, también se van a ir. Y Pedro le dijo, no, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Palabras de vida. Dale un aplauso al Señor. Dios nos ha enseñado acerca de su multiplicación, de su suma, de su división y de su resta. Y lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Entonces, ¿por qué guarda silencio? Por la misma razón que en un examen el maestro guarda silencio. Tu fe está siendo probada. Y no es que el maestro no esté, ahí está. Pero él ya enseñó. Él ya enseñó. Ahora, ¿qué hace? Guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio no es abandono. Simplemente que es el momento en el que tenemos que aplicar lo que Él ya nos ha enseñado. Mientras nosotros no pasemos ese examen, seguiremos viviendo un ciclo de multiplicación, suma, resta y división. Hasta que entendamos la relación que debemos de tener con Él. El propósito que Él tiene para nuestra vida. Y entonces sí, llegará el día en el que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, no habrá divisiones, no habrá resta, solamente multiplicación exponencial. Si ustedes observan a los apóstoles, mientras fueron discípulos necesitaron de milagros. Una vez que son enviados como apóstoles, ellos ya no necesitaron milagros. Es más, los encarcelaron, los persiguieron, se enfermaron, pero Dios hacía milagros por medio de ellos. Debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Porque para que Dios te multiplique, para que Dios te sume, no necesita tu permiso. Porque Dios es tan bueno que dice que multiplica y suma y hace llover tanto para los justos como los injustos. Pero para quitarte, necesita tu permiso. Porque no va a atentar en contra de tu libertad. Tenemos que decirle a Dios, Dios, trabaja en mí. Réstame. Quítame todo lo que me estorbe, aunque sea doloroso. Aunque yo no lo entienda. Confío en ti. Estoy en tus manos. Moldéame. Moldear es agarrar la forma. Y eso llega a ser doloroso, es como un molde. Que agarran así, ponen en el molde y empiezan a moldar. No es agradable. Dice la Escritura que ninguna disciplina es causa de gozo en el momento en el que se está ejecutando, pero que al final dará un fruto apacible de justicia. ¿Cuántas veces has llegado a la casa del Señor? Señor, dame. Señor, multiplícame. Siempre. Pero ¿cuándo le has dicho, Señor, quítame? Quítame lo que sea necesario para que tu propósito
para que la obra que tú tienes en mi vida sea manifiesta. A eso se refería el apóstol Pablo en Filipenses 3, donde escribió: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, suma, incremento, dijo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La relación con Cristo, la revelación de Cristo se da dejando, soltando, perdiendo. Jesucristo mismo dijo: el que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perder su vida la va a ganar. En una ocasión un joven rico, dice la Escritura, se acerca con Jesús y le dice: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Cumplo con la ley. Que claro que ahí ya estaba incumpliendo. Ahí estaba incumpliendo, porque nadie puede cumplir cabalmente con la ley, es imposible. Pero este joven creía que estaba cumpliendo con la ley y debió haber sido bastante virtuoso para atreverse a llegar con Jesús a decirle: cumplo con la ley. Se ve que su mejor intento lo hacía. Pero Jesús, en lugar de revelarle que no podía cumplir con la ley, le dice: ¿quieres más? ¿Quieres? Vamos a leerlo. Le dice Mateo 19:21. Dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Dice: ¿quieres ser perfecto? Pierde todo lo que tienes y sígueme. A ella no le gustó. A ella no le gustó. Pero ahí Jesús le está enseñando a él y a nosotros, sobre todo a nosotros, porque Jesús sabía cuál iba a ser la respuesta de este joven, que no sabe, el pobrecito, lo que se perdió. Jesús le dijo: pierde y sígueme. Sé uno, le hizo un llamado apostólico. Conocemos el nombre de los 12 apóstoles. De este joven no sabemos que fue un pobre joven rico. Se perdió la oportunidad de que una de las puertas de la ciudad celestial tuviera su nombre. Uno de los fundamentos del que se habla en Apocalipsis tuviera su nombre. ¿Y sabes por qué se lo perdió? Por no estar dispuesto a ser restado, a que se le restara algo de lo que tenía. Nosotros llegamos con Dios y le decimos: Dios, dame alas. Cuando nos damos cuenta que lo que necesitamos es que nos quite peso, porque las alas ya no las dio. Si no podemos elevarnos es por el peso de todo lo que necesita ser quitado, no porque necesitamos que se nos sumen cosas, sino que se nos quiten. Por eso la Escritura dice que el que confía en el Señor tendrá alas como las águilas. Caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Por eso yo deseo que hoy reflexiones en esto, amada iglesia. ¿Qué es necesario que Dios quite en tu vida? ¿Qué es eso a lo cual te has aferrado que impide que te eleves? Que impide que crezcas realmente. ¿Por qué le tenemos miedo a la resta? ¿Por qué aceptas con agrado la multiplicación y la suma y no la resta y la división que vienen de parte del mismo Dios? Si confiamos en el Señor, confiamos en su palabra. Y en Romanos 8:28 se nos dice: sabemos, quizá tú no lo sabes, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán. ¿Usted sabe cuál debería ser nuestra? ¿Sí sabe usted eso? Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, fíjate, si todas las cosas me ayudan a bien, si todas las cosas me ayudan a bien, tiempos de prosperidad, tiempos de escasez, tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos de incrementos, tiempos de decrecimiento, si todo me ayuda bien, mi única ocupación debería ser amar a Dios. Porque todo ayuda bien, no a cualquier hijo de vecino. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y para amar a Dios, necesitamos conocer a Dios. Porque conocer a Dios es amarlo. Y amarlo porque Él nos amó primero.
Cuando empezamos a ver el tamaño, la profundidad del amor de Cristo, es cuando nos enamoramos de Él. Le devolvemos un poquito, una fracción minúscula del incomprensible amor que tiene para nosotros. Así que en lugar de andarnos preocupando por la multiplicación, por la suma, por la resta, por la división, nos debemos de ocupar en conocer más a Dios. Y eso se conoce en la intimidad con Él, conociendo su palabra, orando, ayunando, siendo buenos mayordomos. La Biblia no dice que algunas cosas ayudan a bien, dicen todas las cosas, incluyendo la resta, incluyendo la división, las bendiciones y las pérdidas, las puertas que se abren y las puertas que se cierran. Dios suma para bendecir y Dios resta para formarnos. Y nos duele, pero necesitas perder eso que te impide crecer. Y no es castigo de Dios, es preparación de Dios. De un Dios que te ama y no te puede dejar ahí. Y hay cosas que no te pueden acompañar a donde Dios te quiere llevar. Y tú decides si te quedas en el desierto con tus ideas o confías en el Señor y tomas la tierra prometida. Jesucristo dijo que el camino, la entrada, era una puerta estrecha. Fíjate que no dijo que era una puerta difícil, ni que era una puerta de hierro o la puerta con 3 candados. Dijo que es una puerta estrecha. ¿Cuál es la característica de una puerta estrecha? Porque luego los que andamos cargando muchas cosas no cabemos. Hay cosas que vas a tener que dejar. Vas a tener que restar para poder pasar por esa puerta. Y una vez que tú pierdas eso, ganas, porque vas a entrar directa y plenamente. Tal vez tú hoy estás en una etapa de multiplicación y de suma. Bendito sea el Señor. O tal vez estás en una etapa de resta y de división. ¿Sabes qué? Bendito sea el Señor también. Si es que estamos en manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Solamente no pierdas fe en el proceso. Date cuenta que Dios está formando algo en ti. Así como Miguel Ángel vio el David y sabía cómo hacerlo, quitando lo que sobraba. ¿Sabes qué Dios ve en ti? Ve la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él sabe cómo formarnos hasta llegar a la estatura de varón perfecto, dice la Escritura. Él sabe cómo llegar ahí. Lo que necesitamos es decirle: Señor, yo aquí estoy. Quítame lo que me tengas que quitar, aunque duela. Y yo sé que a veces sientes desmayar. Porque nosotros somos sus hijos y nosotros estamos en sus manos y le decimos: Dios, tómame. Aunque no estamos del todo conscientes lo que implica ese tómame, y Dios nos empieza a quitar y nosotros empezamos a sentir que desfallecemos. Fíjate, 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Y grábate esta palabra en tus momentos de resta, en tus tiempos de división. Dice 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. No importa si Dios suma, no importa si Dios resta, no importa si Dios multiplica, es el mismo Dios. Y a Dios las cuentas siempre salen en positivo para sus hijos. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.